Somos BM Online. Conectate con nosotros. Estamos con otro gran invitado, Él es ingeniero agrónomo y tiene 40 años más o menos de esto. Sí, en el sector más de 30 años. Más de 30 años. Hugo Pastore está con nosotros, ingeniero agrónomo, máster en economía agrícola, actual director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, Capeco. Lo recibimos con un fortísimo aplauso. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va, Hugo? Pastore. ¿Qué tal, Bruno? Buen día. Para buen una día a todo el familia equipo. tradicional, muy querida, muy respetada, de Muchas 6 gracias. hermanos ustedes. Así es, sí. Y vos sos el mayor seguramente. No, el menor. El menor de todos. El menor de todos. Bueno, pero tiene mucho, qué sé yo, ama lo que hace también Hugo Pastore, ¿verdad? Y nos va a hablar de la soja, los desafíos de la soja. Y también hay una fundación Ideagro, que presentó resultados de la red de ensayos de evaluación de la soja, del maíz, del sorgo. ¿Cómo está el campo? A ver, para romper el hielo nomás ahí de entrada. ¿Cómo está nuestro campo hoy? A pesar de que tenemos una temperatura hermosa, especialmente en el día de la fecha, ya con las flores encima, la primavera, los olores, aromas nuevos, distintos, de renovación. La primavera llegó ya hace 2 días, hoy es 23 de septiembre. ¿Y cómo está el campo, querido Hugo Pastore? Hagamos un repaso del año, Bruno. Sí, ¿cómo no? Empezamos, a inicio del año, tuvimos la cosecha de soja de la campaña 2024-2025, que tuvo matices realmente, regiones donde la producción estuvo bastante bien y regiones donde por cuestiones de clima la producción fue menor. Nos llevó a una campaña nacional aceptable, no fue récord, fue menor a la de la campaña anterior, 2023-2024. En esa campaña habíamos superado los 11 millones de toneladas. 11 millones. En la 23-24. En la 24-25 quedamos un poquito abajo de las 10 millones de toneladas. Entonces, es razonable una disminución de más o menos el 10% considerando la coyuntura climática, pero que estuvo bastante centralizada esa afectación climática en la región de los departamentos de San Pedro, oeste de Canindeyú, norte de Caguazú, partes de Concepción y Amambay, en general el norte de la región oriental, pero que ya viene sufriendo varios años de frustración de zafra, digamos, ¿verdad? Luego el maíz dio una revancha, tuvimos una buena campaña maicera, el maíz se siembra en secuencia a la cosecha de soja y se cosecha ahí entre los meses de junio, julio y parte de agosto. Tuvimos una zafra que realmente inclusive superó a las mejores expectativas. El maíz está el maíz superándose. Nos ayuda, digamos, a poder paliar esta coyuntura, particularmente en estas regiones. El maíz, el sorgo también ha mejorado bastante, ha crecido en términos de área. Pero puntualmente en el caso del maíz vamos a tener una zafra cercana a los 6 millones de toneladas versus 3.5, 3.7 millones de toneladas en la campaña anterior. Entonces realmente tuvimos una mejora importante en el maíz y eso genera mucha actividad, transporte, actividad en los silos, caja para el productor que recibe ingresos. Cuando uno tiene una visión así amplia como la que muestran las imágenes, ¿verdad? De toda esa acción del campo, de la gente que se va con ganas de cultivar, de hacerlo mejor, estos camiones gigantes que llevan todos estos productos, ¿verdad?, a destino, y todo ese paisaje colorido, y más ahora en septiembre, digamos. ¿Esta estación influye para mejor, digamos,
o no, la estación de la primavera, digamos, hace que florezca el campo realmente. Y la agricultura tiene una estacionalidad relacionada al clima, ¿verdad? Tenemos cultivos de primavera-verano, tenemos cultivos que están más enfocados al invierno. Por ejemplo, el trigo es un cultivo típicamente en Paraguay del invierno, porque somos un país tropical, subtropical, entonces realmente Paraguay es una excepción en el mundo que consigue autoabastecerse de trigo e inclusive ser un exportador de trigo. Recordemos, Bruno, lo que tenemos algunos años más. ¿Dónde quedaban antes los molinos en Asunción? Estaban en la costa del río. Sí, claro. Estaba ahí pegado al río. ¿Por qué? Porque el trigo era importado en barcazas y se descargaba directamente a los silos al lado del río. Hoy ese modelo cambió completamente. Los molinos están en el interior, están en la zona de Campo 9, están en Alto Paraná, están en Itapúa, cerca de la producción. Y Paraguay no solamente se autoabastece de harina, sino que es exportador de trigo y de derivados también, ¿verdad? Que bueno, es un cultivo, hablando de lo que son las estaciones del año, típicamente de invierno, ¿verdad? Y luego cuando se inicia la temporada de lluvias, ahora, finales de agosto, inicio de septiembre, es cuando se inicia el periodo de siembra de la soja, nuestro principal cultivo, ¿verdad? Que ahora estamos a full con los trabajos de siembra en el campo. Tenemos datos de que se ha avanzado más o menos más del 40% del área ya está sembrada. Y bueno, arrancamos con condiciones de buena humedad en los suelos, pero todavía hay un largo camino que tenemos que recorrer hasta el momento de la cosecha. Y bueno, veremos cómo se va comportando el clima también, y el productor que está muy atento a hacer todos los cuidados también en lo que a él le toca en términos de aplicación de defensivos agrícolas, etcétera, para que el cultivo crezca sano. Bueno, y con esta experiencia que vos tenés de cerca de 40 años en esto, tenés 57 años de edad y tenés más de 40 años en esto, y aquí en este comentario, porque lo invitamos al querido Hugo Pastore como director ejecutivo de Capeco, para que nos cuente de la realidad misma, ¿verdad? Campaña de soja, se viene con muchos desafíos. ¿Y cuáles son esos desafíos? Porque todos los años uno dice, tenemos que desafiar esto, lo otro y lo demás allá. ¿Se logran esos objetivos, esos desafíos? ¿Se logran, digamos, a través del esfuerzo, me imagino, del trabajo, de la... qué sé yo, de las ganas que quiere el mismo agricultor? De ahí proviene esa fortaleza que tiene para unir fuerzas, digamos. ¿Cuáles son los resultados de los famosos desafíos? Vos fíjate, Bruno, que la agricultura es una industria a cielo abierto, ¿verdad? Corriendo riesgos de clima, que en algunos casos uno puede paliar para aquellos pocos que tienen alguna infraestructura de riego, pero en general estamos sujetos a lo que puede hacer el clima, las temperaturas, etcétera. Este invierno que pasó, ¿cómo fue? ¿Más crudo? ¿Más...? Tuvimos más días de frío. Las temperaturas mínimas fueron más o menos parecidas a las que solemos tener. No hubo incidencia de heladas muy fuertes, pero más días de frío, lo cual hizo que el cultivo de trigo al que te mencionaba recién, se haya desarrollado muy sano. Se desarrolló bien el cultivo de trigo. Cuando tenemos inviernos cálidos, más húmedos, el cultivo de trigo es propenso de tener enfermedades. Ya cuando hablamos de la soja, a la soja le gusta el calor, le gusta la lluvia, le gusta tener humedad, crece mejor en esas condiciones y necesitamos realmente tener lluvias periódicas para tener un cultivo de soja productivo y con buenos rendimientos. Arrancamos una nueva campaña sojera, según aquí nuestro invitado Hugo Pastore, y sentimos el optimismo y entusiasmo, pero el productor sabe que deberá enfrentar el desafío asumiendo riesgos de clima, como bien decía, y de mercado, como todos los años. Siempre hay cuestiones que preocupan. Hay regiones del país que enfrentan situaciones de clima y ponen a prueba el temple de la gente que está en todo esto, que es la agricultura. Debemos ser positivos. La cosecha de maíz safriña fue buena en calidad
y rendimiento, y la gente quedó contenta con todo esto. Y el trigo hasta ahora viene bien, sin embargo, es clave que la gente diversifique sus riesgos. ¿A qué te referís eso? Diversifique sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Cuando hablamos del periodo de siembra, es que el productor no coloque todos los huevos en una misma canasta en términos de cuándo siembra. Que él puede hacer una porción de soja sembrada en época temprana, que sería ahora, otra porción en una época intermedia, que sería a inicios de octubre, y otra porción un poco más tarde, a finales de octubre. Entonces, dependiendo de la coyuntura climática, si hubiese algún estrés, no le agarra al cultivo, a todo el cultivo, en el mismo estado de desarrollo. En ese sentido se hace una diversificación de riesgo agronómica, digamos, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes etapas de desarrollo que pueden ir manejando algún estrés eventual en diferentes situaciones, ¿verdad? Y cuando hablamos también, mencionaste acá en el material que estabas leyendo, hoy vemos un contexto de precios que se han venido a la baja en los últimos años, ¿verdad? Nosotros arrancamos en el 2022 con, digamos, de estos últimos años fueron los precios más altos, que coincidió con un año justamente de quiebre de un 70% de la producción paraguaya. Se perdió ese año por clima. Así que hace 3 años. Hace 4 zafras, exactamente. Y ¿cómo es la zafra? 4 zafras, 3 años, dije yo. sí, pues fue la zafra del 2023, la 2024, la 2025, y ahora estamos en la zafra 25-26. Esta ya es la zafra 25-26. Exacto, la que estamos arrancando ahora. Claro. Ustedes se adelantan entonces. Claro, hablamos del año agrícola, Sí, ¿verdad? entiendo. Bueno, perdón, te corté. ¿Y después? Y a partir de ahí empezamos a tener mejoras en las producciones a nivel mundial. Estados Unidos, que es el segundo mayor productor, ha tenido una razonable estabilidad. Segundo mayor, y el primero. Y el primero, nuestro vecino gigante Brasil, que crece cada día más. no para de crecer. Brasil es impresionante cómo crece y crece. Un número así grosero que te puedo decir, Brasil está creciendo una cosecha paraguaya por año. Sí. Aproximadamente 10 millones. Un Paraguay por año. Un Paraguay por año está creciendo Brasil. Es brutal. Realmente es impresionante. ¿Y cómo nosotros no nos reflejamos en ellos? Digamos, no miramos ese espejo salvando las distancias nuestras en cuanto a geografía y población, pero ¿por qué no hacemos lo que ellos, por ejemplo? Bueno, justamente en la Cámara nosotros pusimos en la mesa el planteamiento que tenemos que volver a crecer. Paraguay tuvo un crecimiento, digamos, en varios peldaños. En sus inicios la agricultura, habilitando áreas prácticamente de cero. Luego tuvimos a inicio de los años 90 con la llegada de la siembra directa, que permite proteger los suelos de la erosión. Ahí se da nuevamente un crecimiento de producción. A inicio de somos campeones en eso. Somos campeones, líderes mundiales en uso de siembra directa. Así es. A inicio de los 2000, la llegada de la biotecnología nos permite otro escalón más de crecimiento en producción. Y hoy estamos en una meseta, entre los 10 millones, 11 millones de toneladas. Pero tenemos que crecer en el caso de la soja y poder llegar a 15 millones de toneladas. Tenemos la posibilidad de desarrollar el Chaco. Tenemos tierra en la región oriental donde tenemos a muchos pequeños campesinos que tienen que volverse productores. Y tenemos realmente ya ejemplos muy positivos. Por ejemplo, el lanzamiento de la campaña sojera se hizo hace unos días atrás en una cooperativa nueva de pequeños productores que está en el norte del departamento de Caguazú, en Raúl Arsenio Oviedo. Y son todos pequeños productores que se han integrado a la cadena productiva con apoyo, con tecnología, diversificando también riesgo en este sentido de producción. También son productores de leche, venden a una cooperativa muy importante de la zona de Campo Nuevo su producción láctea, y ellos están plenamente integrados a estas cadenas productivas. Ese ejemplo tenemos que seguir imitando y llevando adelante en otras regiones. Bueno, el agro ubica a Paraguay como el tercer mayor exportador de soja y primero en azúcar orgánica. ¿Es así? Así es, así es. Como tercer mayor exportador de soja
Pero es mucho esto. Es así. Pero ¿cuáles son los países que se miden aquí en este listado? Porque Brasil es un continente y producen soja. Y nosotros somos el tercero. Tenemos que separar lo que es el concepto de producción y el concepto de exportador, ¿verdad? Hay países que producen más que nosotros. Nosotros tenemos Brasil es el número 1 del mundo en producción y en exportación. El número 2 es Estados Unidos. Argentina es un país muy importante en producción, pero no tanto en exportación. Así. India es un país importante en producción, no tanto en exportación. Y ahí llega Paraguay, está ahí entre el 5º o 6º lugar, ¿verdad? Pero es importante esto. Paraguay este dato es importantísimo. Paraguay exporta hoy en día más de 8 millones de toneladas de soja y se industrializan a nivel doméstico entre 3, 4 millones de toneladas, ¿verdad? O sea que exporta más que Argentina. Exacto, como soja sí. ¿Ah, sí? Sí. Como soja. ¿Y cuáles son? India, dijiste, y después, para completar 10 países. China es un gran productor, pero es el mayor comprador del mundo. Y consumidor, digamos. China es realmente el motor del mercado, ¿verdad? Hoy en día con ellos producen y ellos se comen. Ellos son grandes importadores y ahora con el tema de la guerra de las tarifas con Estados Unidos, un gran proveedor de China es Estados Unidos, o era Estados Unidos, que hoy con la cuestión tarifaria Estados Unidos no consigue poder abastecer a China y China se ha concentrado mucho en compras de Brasil y de Argentina principalmente. Paraguay, por las razones geopolíticas que conocemos, no participa de ese mercado. Bueno, no participa, pero en este listado de exportadores de soja, Paraguay, siendo el territorio más pequeño, es uno de los más sobresalientes. Correcto, eso en relación a nuestro tamaño, digamos, claro, como país, realmente nos ubica en las grandes ligas. Impresionante. Sí. Y la exportación de la soja paraguaya cae, por otro lado, 1,4 millones de toneladas, pero crece la industrialización. ¿Cómo se expresa esto? En esta campaña estamos teniendo una condición, una coyuntura, digamos, de precios internacionales, muy presionado también por lo que te mencionaba recién de la guerra tarifaria, también condicionado por una coyuntura logística que tuvimos a inicio de campaña con el río Paraguay, con algunas dificultades de navegación en donde tenemos la desembocadura del río Bermejo, y eso ha demorado las exportaciones de granos, pero ha permitido una mejor industrialización a nivel doméstico, ¿verdad? Finalmente nosotros estamos en una cadena, es una cadena que incluye producción, acopio y luego exportación, ya sea como producto, como granos de soja o como harina y aceite, que es producto industrializado localmente. O sea que Paraguay en soja está entre las grandes ligas, en las grandes ligas, ¿es así? Es así, es así. ¿Y qué nos faltaría a nosotros para consolidar ese liderazgo, si se puede decir así? ¿Qué nos faltaría? Hay regiones que son muy industrializadas, hay otras que no. Eso depende del clima, de la tierra en sí, depende de qué, por ejemplo. ¿Y qué nos faltaría para consolidarnos más todavía nosotros? Hay ciertas regiones que todavía necesitan entenderse más en términos de la manera de producir, ¿verdad? El Chaco, por ejemplo, es un caso, ¿verdad? El Chaco, uno habla del Chaco, pero dentro del Chaco tenemos varios Chacos. Una cosa es el Bajo Chaco, otra cosa es el Chaco Central, otra cosa es Alto Paraguay, otra cosa es la zona de Infante Rivarola La Patria. Cada región tiene su característica diferente a la otra. Y en cada región se requiere hacer un trabajo de tecnología diferente. Desde Capeco hemos venido haciendo lo que llamamos en el Chaco el rally de la soja. Sí, haciendo una analogía con la competencia deportiva de automovilismo, ¿verdad? Sí. Pero en este caso no es una competencia, sino es una competencia, llamémosle, de conocimiento. Es transferir conocimiento y que los productores de determinadas regiones puedan mostrar a sus colegas productores qué es lo que ellos han hecho, cuáles han sido sus aciertos, cuáles han sido sus errores. Y ya hemos hecho uno en la zona de las colonias menonitas, otro en la zona Mariscal Estigarribia, otro en la zona de La Patria. Y este año teníamos previsto hacer en Agua Dulce y vino una serie de lluvia
permanentemente que lastimosamente impidió por problemas de acceso que hagamos este año en Agua Dulce, ¿verdad? Pero realmente vemos que en una zona que parecía imposible que esto se desarrolle, hoy ya superamos las 100.000 hectáreas de siembra de soja, se está desarrollando el algodón, se está desarrollando el maíz y se acaba de inaugurar hace menos de un mes una planta aceitera gigantesca en la zona de las colonias menonitas que muestra realmente que el rubro está para quedarse en esa zona. De millones de dólares Así esa es, planta. Así es. La parte vial en el Chaco, ya que tocas el Chaco, que tiene varios chacos, la parte vial o la falta de vialidad en el Chaco es un impedimento también para el crecimiento en líneas genéricas. Es un inconveniente, Bruno. Realmente sí. Recordemos que en el momento de tener que hacer las labores de campo, uno tiene que poder llegar a los campos y principalmente a la hora de la cosecha uno tiene que poder sacar la producción de los campos, ¿verdad? Y hacer llegar a los centros de acopio y es una dificultad. En la región oriental se ha crecido mucho en caminos de todo tiempo, tanto de parte del sector oficial, el Ministerio de Obras Públicas, se han asfaltado muchas rutas nuevas y también el sector cooperativo y el sector privado también se ocupa mucho de hacer ese mantenimiento de caminos, ¿verdad? Entonces, pero el Chaco necesita el Chaco definitivamente mayor fuerza vial. La inversión que se requiere en el Chaco es importante y sin duda que estas inversiones que ya se están haciendo, la ruta bioceánica, en fin, la ruta de la leche, todos estos asfaltos nuevos, pero son disparadores sí o sí de crecimiento. Y bueno, y la soja paraguaya busca llegar a Taiwán. ¿Por qué no llega? ¿Cuál es el impedimento? Mira, hemos tenido visitas a Taiwán, delegaciones comerciales, hemos tenido varias reuniones con representantes de empresas, con los embajadores de Taiwán, insistiendo en que Taiwán tiene que ser también una oportunidad, un mercado para la soja paraguaya. El mercado está habilitado en términos técnicos. Hoy es una cuestión de mercado, ¿verdad? ¿Y cuál es el impedimento? Y vemos que realmente hay... Porque ahora tenemos un nuevo embajador allá que va a tratar de ayudar a que esto salga, digamos. Me imagino, ¿verdad? La soja paraguaya busca llegar a Taiwán. ¿Y por qué no llega? ¿Y Taiwán se nutre de qué soja? En el comercio internacional hay varias modalidades posibles de venta. Una es que el vendedor, nosotros paraguayos en este caso, nos encarguemos de toda la logística hasta los puertos de Taiwán. Pero ¿cuál es el uso y costumbre que tienen los exportadores paraguayos? Y principalmente cuando hablamos de empresas nacionales, no necesariamente las multinacionales, son vendedoras en los puertos del Río de la Plata, ya sea en puertos uruguayos, Nueva Palmira típicamente, o puertos argentinos en la zona del Gran Rosario. Entonces, la logística desde Sudamérica hasta Taiwán es ya una responsabilidad del comprador. Y estamos en esa discusión, ¿verdad? Taiwán viene comprando más mercadería puesta allá y nosotros estamos insistiendo en poder hacer ventas acá. Si bien tenemos jugadores de mercado que son empresas multinacionales que podrían también hacer este tipo de logística. ¿Y quiénes son los que llevan la soja al propio suelo taiwanés? Y digamos, hoy típicamente Taiwán se está abasteciendo de soja principalmente brasilera y algo de soja americana, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Soja brasilera. Y nosotros tenemos que ganar esa pulseada, si la pucha. Nosotros sostenemos también diplomáticamente a Taiwán, como no entiendo. Y Brasil más bien mira a China. Bueno, parte de ese es el razonamiento que hemos puesto en la mesa. Somos aliados en términos políticos, bueno, seamos también aliados en términos comerciales y que la soja paraguaya, no digo que le abastezcamos al 100% de la necesidad taiwanesa, pero vendamos algo. Y que así como ha habido una buena entrada del sector cárnico, ya sea en carne de cerdo, exacto, carne de cerdo, carne de vacuna, que han entrado muy bien a Taiwán, bueno, hagamos
repliquemos lo mismo con la soja paraguaya. Con la soja. Y Paraguay inicia oficialmente la campaña Soja 2025-2026. Eso ya nos lo dijo acá Hugo Pastore, ingeniero agrónomo, respetado, conocido y director ejecutivo de CAPECO, que es la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas. CAPECO. Bueno, pero también el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, por ir directamente y llanamente a ¿cómo se llama este organismo?, estima que Paraguay producirá 11 millones de toneladas de soja en este periodo. Bueno, nosotros preferimos ser un poco más prudentes. 11 millones es mucho. Sí. Fue nuestro récord, 11.2 millones. Fue nuestro récord en la zafra 2023-2024. 23-24. Correcto. Sí. Y bueno. ¿Y crees que no va a llegar a 11? Bruno, como te dije, estamos en periodo de siembra en este momento. Creemos nosotros que las 10 millones de toneladas las deberíamos alcanzar entre lo que le llamamos el cultivo de primavera-verano y lo que es la safriña, es la soja que se siembra sobre la cosecha de la soja misma. Deberíamos estar cerca de los 10 millones de toneladas. Para llegar a los 11 millones, veamos cómo se desarrolla el cultivo en los próximos meses y ojalá que el USDA tenga razón. Sería una buena noticia, ¿verdad? USDA, ¿cómo es? USDA, el Departamento de Agricultura. USDA. ¿Y cuál es el periodo más importante para cosechar, para producir, cuál es? A ver, tenemos momentos ahora críticos. Arrancó la primavera. ¿Es buen tiempo o no? Ahora se siembra. Entonces estas lluvias que están viniendo son muy oportunas, ¿verdad? Son muy buenas para arrancar con buena humedad en los suelos, pero necesitamos que las lluvias se den periódicamente, ¿verdad? Y tenemos un periodo crítico que vienen esos calorazos de diciembre, entonces ahí son muy importantes las precipitaciones periódicas, tener riegos, digamos, cada 10 días, cada 15 días, considerando sobre todo esas altas temperaturas, porque bueno, el cultivo va desarrollando primero, la planta crece, forma hojas, después empieza a formar sus flores, esas flores después empiezan a formar las pequeñas vainitas, y esas vainas luego dentro empiezan a desarrollarse los granos y se tienen que llenar debidamente esos granos, ¿verdad? Y cada etapa tiene su necesidad y su época crítica, digamos, ¿verdad? Y su cuidado y qué sé yo. Y Paraguay alerta también por el aumento del peaje en la hidrovía. Este es otro gran tema que hasta ahora yo no veo solución. Impacto en logística y comercio exterior. ¿Cómo se maneja esta historia y cuál es la fuerza que hace CAPECO para que esto realmente, o sea, nuestras autoridades se pongan los pantalones largos en esta cuestión de la hidrovía, del aumento del peaje, del fee, de todo eso, y porque están las barcazas que tienen que llevar la soja y tienen que pasar por ahí y son retenidas porque hay que pagar una cosa que a nuestro criterio personal y de mucha gente de Paraguay es injusta, ¿verdad? A ver, Bruno, realmente la situación es compleja, ¿verdad? El peaje per se, si es que hay un servicio que realmente se preste y que agilice la navegación, enhorabuena. Hoy voy a poner un ejemplo muy doméstico. Hoy uno va a hacer el viaje de Asunción a Ciudad del Este en esa autopista de 4 carriles y uno con satisfacción paga el peaje y avanza y se hace Asunción a Ciudad del Este en tiempos mucho menores a los que eran los necesarios hace algunos años atrás. Eso mismo se replica en lo que es la navegación a través de la hidrovía, ¿verdad? Si uno tuviese servicios de mantenimiento, de señalización, de balizamiento que realmente ayuden a que los convoyes puedan navegar 24 horas, navegar con seguridad, navegar a la noche, en fin, ese tipo de servicios. A la noche no se navega. Y en muchos casos no, en muchos casos no. Los capitanes, por una cuestión de prudencia, prefieren amarrar los convoyes y continuar la navegación durante el día, ¿verdad? Depende mucho de las condiciones particulares y de qué zona hablamos, ¿verdad? Ahora,
Sabemos de las gestiones que hace la Cancillería. Nosotros como Capeco y varios otros gremios hacemos parte de la Comisión Nacional de la Hidrovía y estamos permanentemente en reuniones hablando y dando nuestra posición a este respecto. Y bueno, viene de nuevo esta posición argentina. Justamente esta semana hay una delegación que va a estar en Buenos Aires de la Cancillería y representantes del Centro de Armadores, CAFIM, y de la Comisión Paritaria del Tratado de Cuenca del Plata, CPTCP se llama. Son dos instituciones, organismos, digamos, que van a estar manteniendo reuniones, llevando la voz que hemos puesto en la Comisión Nacional de la Hidrovía. ¿Y cuál es esa voz? ¿Cuál es esa voz? Bueno, hubo una primera reunión con representantes de Argentina, donde ellos dijeron: traigan usted algún tipo de propuesta. La suba pareciera ser irreversible. Ahora, el cómo poder plantear de repente que se tengan en cuenta los tamaños de las embarcaciones, que se pueda negociar los tamaños máximos de convoyes que navegan en el río Paraná, principalmente cuando hablamos del tramo desde Rosario hacia el sur, hacia Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de discusiones muy técnicas se están teniendo en este momento en Argentina, y veremos finalmente cuál es el resultado. Y recordemos que la carga que transita la hidrovía, tenemos carga paraguaya de exportación, fundamentalmente todo lo que es la parte de commodities agrícolas. Tenemos mucha carga de importación, combustibles, por ejemplo, ¿verdad?, que también nos van a afectar a nosotros como consumidores, ¿verdad? Y tenemos carga brasilera, que es principalmente mineral de hierro. Bueno, pero hay 5 países acá. Así es. Que tendrían que hacer fuerza para que los argentinos no salgan con las suyas permanentemente, porque es así. Porque está bien, pasamos por su territorio y siempre nos están ahí cargando la tinta, digamos, ¿verdad? Estamos en la mesa, la discusión está todavía en desarrollo, así que veremos finalmente cuál es el resultado de las conversaciones de esta semana en Buenos Aires. Bueno, pero hace rato se viene con Hace esto. mucho, Bruno, hace mucho. ¿Hace cuántos Sí. años que escuchamos digamos, lo mismo acá? se han ido idas y vueltas, ¿verdad? El peaje se ha reducido, se han liberado embarcaciones que habían sido retenidas. Realmente ha sido un ida y vuelta muy largo, eso sí es verdad. Bueno, querido Hugo, no sé lo que quieras agregar del campo, qué hay que tener en cuenta, en qué tenemos que esforzarnos más, qué tenemos que hacer más con mayor ahínco, qué tenemos que hacer nosotros para destacarnos, porque Paraguay es famoso por su agricultura, su ganadería, y son las piedras angulares de nuestro sistema nacional de producción, digamos, pero tenemos que destacarnos más seguramente. Eso va de la mano con el esfuerzo personal de cada uno, de las cámaras, de las cooperativas. ¿Cómo es el asunto? ¿Qué hay que hacer? Nosotros planteamos de que el primer gran valor agregado en la producción se da en esa semilla, en estos insumos que se colocan en el suelo, corriendo un riesgo altísimo de esta industria a cielo abierto. Luego, insistimos en que el valor agregado que se debe dar es convertir esa proteína vegetal, la soja, en proteína animal, carne. Tenemos que crecer en la producción de aves, crecer en la producción de cerdos y convertirnos realmente en potencia exportadora de estos rubros. Y te pongo el ejemplo del estado de Paraná en Brasil. Sí. El estado de Paraná en Brasil era un proveedor tradicional de alimentos para Santa Catarina. Santa Catarina tenía los grandes centros de producción de cerdos y de aves en Brasil. Paraná empezó a hacer lo mismo, a producir más aves, más cerdos. Santa Catarina tiene cada vez más dificultades, como no tiene mucha área de producción agrícola, tiene que abastecerse de alimentos de Paraguay, por ejemplo, o de estados cada vez más lejanos, de Mato Grosso do Sul, de Goiás.
Y por otro lado también, en el caso del maíz, un componente importantísimo del alimento de las aves y de los cerdos, la producción de etanol de maíz está creciendo, pero de manera muy importante, tanto en Brasil como en Paraguay también, ¿verdad? Entonces, ese crecimiento, ese modelo de conversión industrial en carne es muy importante. Tuvimos una visita al centro de faenamiento de aves de un asociado de Capeco, cuya matriz en Brasil es una cooperativa muy importante, que tiene un centro de faenamiento acá a 1 hora de Foz de Iguazú. Se faenan 500.000 pollos por día. 500.000. 500.000 pollos por día. Y nos decían, realmente esta infraestructura es un proveedor logístico, porque tiene que funcionar todo perfectamente. Las aves que tienen que venir de los centros de producción, el crecimiento para tener garantizados 500.000 pollos por día, todos los días. Sí, hay que coordinar todo eso. Entonces, fuimos con una delegación de productores y de los productores vino la pregunta, ¿y por qué no se instalan en Paraguay con una unidad así? Y dijeron, necesitamos 2 herramientas fundamentales. ¿Cuáles? Una, camino de todo tiempo, porque no puede darse el caso que por una lluvia no lleguen los camiones con las aves. Claro. Y segundo, energía de calidad. No podemos tener cortes de energía porque este tamaño de planta no se abastece ni con los más grandes generadores. Son escollos nuestros de todos los días también. Son salvables. Sí, hay que trabajar. Hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en ello. Y tenemos sobre todo... Todavía no tenemos esas condiciones. Tenemos la base de productores que pueden hacer perfectamente eso. Esa conversión. Eso es la construcción de galpón. Y estamos creciendo, ¿verdad? En marcas muy conocidas que tenemos hoy acá en el país hoy en día. Están creciendo, pero hay un potencial enorme de crecimiento. Y bueno, vos decís que Brasil crece un Paraguay por año. ¿Por qué no hacer eso nosotros también acá, digamos? Así es. No un Brasil por año, pero por lo menos un gran sector, impulsar un gran sector de nuestro país a favor de toda esta producción. Bueno, querido Hugo Pastore, muchísimas gracias. ¿Y la institución a la que vos representás, cómo está? Capeco en sí. Bueno, gracias por la pregunta, ¿verdad? Capeco cumplió este año 45 años. Sí. Cuando cumplimos 40 años nos agarró en pandemia. Entonces hace 5 años. Nuestra celebración se frustró en aquel momento. Tuvimos una reunión muy agradable con todos los amigos hace unos días atrás. Y de un repaso realmente de todo lo que ha hecho Capeco en muchos frentes, ¿verdad? Apertura de mercados, desarrollo de logísticas. Recordemos en los 80s y 90 cuando la exportación paraguaya se hacía principalmente por vía terrestre hasta Paranagua, donde teníamos un puerto franco. Luego la producción creció, ya se necesitaba algo de más escala, el desarrollo de la hidrovía, la aparición pero de muchísimos puertos privados que permitían el embarque de granos, de exportación, la consolidación industrial, en fin, realmente si uno recuerda en los años a fines de los 90 no había bancos fuera de Asunción y Ciudad del Este tal vez. Hoy uno va a Santa Rita, Naranjal, Catueté, Santa Rosa, La Guardia, hay banco en todos lados. Entonces, realmente lo que ha crecido el sector, cómo se han desarrollado ciudades en el Paraguay detrás del desarrollo de la agricultura, cómo se ha desarrollado la tecnología en todos estos años, realmente hay un antes y un después. Hay un antes y un después. La disminución de la pobreza, Bruno. Una pobreza que teníamos de más del 50% se redujo a menos de la mitad de ese número. Y eso es gracias a la integración a las cadenas productivas de estos campesinos que se volvieron productores y de todos los servicios. Si nosotros sumamos la producción de soja, de maíz, de trigo, de arroz, de sorgo, superamos los 18 millones de toneladas de granos en un año como este. Esos son más de 600.000 viajes que se tienen que hacer. Y ahí se vende chipa, se vende remedio yuyo, se compra ropa, se activan los kioscos, las estaciones de servicio, el peaje, la gomería. Quiere decir que lo que dice esta USDA allá de los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura,
se estima que Paraguay producirá 11 millones de toneladas de soja y por ahí se podría cumplir en este periodo 2025-2026. Vos sos muy reacio a que se cumplan. Prudente, yo diría prudente, solamente prudente. Prudente. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla el cultivo. Bueno, muy amable, muchas gracias, Hugo Pastore. Somos BM Online. Conectate con nosotros.